Bueno, todas las miradas están puestas en París. Allí se celebra la Cumbre del Clima, que cuenta con una participación de líderes, jefes de Estado y de Gobierno sin precedentes. Más de 190 países van a intentar buscar una solución que ponga freno al calentamiento global. Van a hablar de medio ambiente, pero también podrían debatirse otros asuntos que están en la agenda internacional, como por ejemplo la crisis en Siria. Vamos en directo a la capital de Francia. Allí está Elena Villar. ¿Qué tal, Elena? Un saludo. Cuéntanos, arranca la cumbre, va a durar 2 semanas, pero este lunes es la jornada más importante. ¿Por qué? ¿Qué tal? Sí, es la jornada más importante porque este lunes aquí se encuentran 151 jefes de Estado y de Gobierno en esta cumbre del clima en París. El objetivo es claro, intentar parar las consecuencias del cambio climático, y la meta también es clara, intentar que de aquí a 2100, al año 2100, no aumente más allá de 2 grados centígrados de temperatura la superficie terrestre. Ese va a ser el principal escollo de esta cumbre del clima, porque de los 200 países que participan, más de 170 ya han publicado sus compromisos, y esos compromisos no alcanzarían a esa meta de los 2 grados centígrados. Ya en la cumbre de Copenhague de 2009 ese fue el principal escollo, el llegar a ese 1,5 grados, 2 grados, que apuntan según los científicos que sería el máximo para no llegar a un punto de no retorno. Esa va a ser la principal dificultad. Y por otro lado está también cuál va a ser el tipo de acuerdo que va a salir de esta cumbre del clima en París. Hay que recordar que hasta la fecha se han celebrado 20 cumbres de este tipo y no se ha producido hasta ahora un acuerdo vinculante. Se quiere saber si de aquí va a salir una mera declaración de intenciones o va a haber un acuerdo jurídicamente vinculante, tal y como apuntan, tal y como quiere, por ejemplo, la Unión Europea, que es de los más ambiciosos de todos los que se están presentando aquí. La Unión Europea pide un acuerdo jurídicamente vinculante entre todos los países participantes, que haya transparencia y que incluso Naciones Unidas pueda supervisar como tercero que los países que se comprometan realicen esos compromisos. Está de un lado esa parte, y también otra parte que es contraria. Está Estados Unidos, que no aceptaría ese acuerdo vinculante, aunque Barack Obama estaría dispuesto a ello. Recordemos que necesita la autorización del Congreso y del Senado y que no tiene mayoría. También en contra de ese acuerdo vinculante estarían los países emergentes. Recordemos que China e India son dos de los países mayores, más productores de gases de efecto contaminante. Ellos son países emergentes, quieren seguir creciendo sin aceptar ese tipo de compromisos más restrictivos. India recuerda la situación global que estamos viviendo, no tiene nada que ver con ellos, sino que es producto de lo que ya hicieron los países desarrollados, y China asegura que está en contra de que haya una verificación de terceros por parte de esos compromisos. Así pues, hay muchísimas posturas contradictorias, pero lo que sí están de acuerdo es en que hay que hacer algo, hay que frenar ese calentamiento global, puesto que estamos en un punto, como digo, de no retorno. Si se superan esos 2 grados centígrados de temperatura de aquí a finales de siglo, todos los científicos concluyen en que estaríamos en ese punto de no retorno. Algunas cifras que se arrojan, Naciones Unidas de cara a esta cumbre publicaba alguna de las cifras y aseguraba que en las 2 últimas décadas, debido a desastres naturales, han muerto más de 600.000 personas y han provocado pérdidas de trillones de dólares. Dicen que esos desastres naturales no se pueden evitar, pero que en las 2 últimas décadas han sido el doble que la década anterior, todo debido a ese cambio climático. Otro de los datos también publicado recientemente por la Organización Meteorológica Mundial: 2015, este año, será el año más cálido desde que existen registros. Elena, aprovechando que estás ahí en esa cumbre del clima en París, ¿qué ambiente político hay? ¿Está marcada la cumbre por los atentados de París, por la tensión que hay entre Rusia y Turquía? Sí, esta es una cumbre del clima, pero al margen de discutir esos acuerdos sobre las emisiones de gases contaminantes y de ese calentamiento global, lo que está también muy claro es que es una cumbre marcada por la subida de la temperatura política. Por un lado está esa tensión entre Rusia y Turquía, después de que el pasado 24 de noviembre Turquía derribara ese cazabombardero ruso Su-24, alegando que estaba en espacio aéreo turco. Fuentes independientes aéreas avalarían
avalan la versión del Ministerio ruso, que aseguran que ese cazabombarderos no salió del espacio aéreo sirio. Recordemos que estaba trabajando en ese operativo contra el Estado Islámico desplegado por Rusia en Siria. Así pues, por primera vez, bajo un mismo recinto, en esta cumbre del clima van a estar Vladimir Putin y también Erdogan, pero no va a haber encuentro entre los dos líderes. Hoy mismo, esta jornada del lunes, lo ha confirmado el representante de prensa, pero ya el pasado jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que no iba a producirse ese encuentro, pese a que este sábado Erdogan apuntaba a que esta podría ser una buena cuestión, un buen marco para volver a establecer relaciones. Así pues, ese encuentro no se va a producir, pero sí que están previstos otros encuentros bilaterales entre Vladimir Putin y diferentes líderes. Se va a encontrar con Angela Merkel, con Jean-Claude Juncker, también con los presidentes de Corea y de Perú, y también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También se apuntaba a la posibilidad de que haya un encuentro entre Vladimir Putin y Barack Obama, pero en los pasillos de la cumbre, no como una reunión bilateral. Esta es la tensión entre Rusia y Turquía, pero también, recordemos, estamos en Francia, que está en estado de máxima alerta desde los atentados del pasado 13 de noviembre en París. Aquí el dispositivo policial es muy fuerte. Solo en este recinto de la Bourget hay más de 3.000 policías, pero hay 120.000 militares y policías desplegados en toda Francia. A modo de ejemplo, hasta aquí no se puede acceder por coche, han cortado las autopistas, solo pueden acceder vehículos autorizados. De hecho, hasta los medios de comunicación, todo el mundo, todos los participantes, 40.000 participantes de 200 países, han tenido que venir en transporte público reforzado y sujeto a grandes medidas de seguridad. Francia continúa blindada. Este supone un despliegue de seguridad bastante importante. Recordemos, 40.000 asistentes, casi 200 países y la mayoría de líderes mundiales bajo un mismo recinto aquí en Le Bourget.